Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su curso de aplicaciones de la derivada. Continuamos trabajando el tema de optimización. Vamos con el segundo ejemplo, donde tenemos que determinar la sección transversal, o nos están pidiendo determinar la sección transversal de una viga para que ésta tenga una máxima resistencia. Entonces, comenzando con el contexto, nos dicen que la resistencia de una viga de sección transversal rectangular es directamente proporcional a la anchura y al cuadrado de la profundidad. Dicha viga se extrae de un tronco de diámetro D y la pregunta es, ¿cuáles son las dimensiones de la viga para una máxima resistencia? Entonces, nos dan como, bueno, este pequeño texto como contexto, ¿verdad?, de esta problemática que se está presentando y que se quiere resolver para encontrar, pues, que la viga o este producto, ¿verdad?, podría ser un aserradero, pues tenga la mayor resistencia posible. Para esto vamos a imaginarnos precisamente un tronco. Antes siquiera de modelar, pues hay que seguirnos poniendo más en contexto. Tenemos un tronco, en este caso, de diámetro D, que nos lo están diciendo, y que lo vamos a cortar de tal manera que vamos a obtener una viga de sección transversal rectangular. Y para esto, y si nosotros eliminamos el exceso de material, pues nos quedaría la viga, ¿vale?, de esta manera. Y nos dice otro dato, nos dice que hay un parámetro asociado a esta viga que es precisamente la resistencia de dicha viga y que es directamente proporcional a lo que es la anchura. En este caso puede ser esta dimensión, la vamos a llamar X, y al cuadrado de la profundidad pues se refiere en este caso a esta otra dimensión, o sea, le voy a llamar Y, precisamente por cómo está posicionado, imaginando que es el plano cartesiano, la horizontal X y la vertical Y. En este caso sería el cuadrado de la profundidad, o sea, Y cuadrado. Entonces es directamente proporcional a esos dos elementos, X, que sería la anchura, y el cuadrado de la profundidad, Y cuadrado. También vemos que hay una sección, una diagonal, que es precisamente D, que es el diámetro del tronco de donde se obtuvo dicha viga. Ok, entonces esto pues, nos ayuda precisamente a ponernos más en contexto para poder resolver el problema pues, que se nos está presentando. Ahora, el siguiente paso es precisamente ver quiénes son estas variables involucradas, que es uno de los pasos que se comentó en el video anterior, ¿sí? Que nos ayudarían, este pequeño protocolo pues, nos ayuda precisamente a poder resolver problemas de optimización, ¿verdad? Es primero ponernos en contexto, este sería el primer paso. El segundo paso es ver las variables que están relacionadas, ¿vale? Entonces, si yo a mí, bueno, en este aserradero, a mí me están entregando ya los troncos con cierta dimensión, o sea, con un diámetro ya específico, pues yo no lo puedo mover, ¿sí? O sea que el parámetro D o el diámetro del tronco no es un parámetro o una variable porque yo no tengo acceso a ella, yo no la puedo cambiar. Ya es un parámetro que sí está involucrado en el proceso, pero que no puedo modificar. Sin embargo, yo sí puedo modificar cómo voy a cortar dichos troncos. Por ejemplo, si yo veo el tronco de forma frontal, por ejemplo, la profundidad puede ser baja, o sea, y cuadrada, y la anchura pues puede ser alta, ¿verdad? Y así nos quedaría precisamente, bueno, ya cortándolo, pues nos quedaría una viga con esta apariencia, ¿verdad? O teniendo el tronco de vista, pues yo puedo hacer que la profundidad sea alta y lo que es la anchura pues sea baja. ¿Qué provocaría? Pues ahora yo tendría una viga pues con estas dimensiones, más o menos, o más dicho con esta apariencia, ¿vale? Y la diagonal pues sigue siendo la misma, o sea, y D, eso no cambiaría, el valor de D curiosamente seguiría siendo siempre el mismo, esta diagonal que atraviesa nuestra viga, ¿vale?
Y como puede observar, o esto me da a entender que las variables que yo sí puedo modificar precisamente es el valor de X y el valor de Y prácticamente, ¿sí? Otro de los detalles es que, bueno, tenemos entonces, ahora sí, ya quiénes son nuestras variables involucradas. En este caso, pues va a ser la resistencia, va a ser X y va a ser Y. Serían nuestras variables. ¿Hay otro parámetro involucrado? Claro que sí, que es precisamente el diámetro de la viga. Sin embargo, como les había dicho, como lo comenté, es un parámetro al cual yo no tengo acceso, no puedo modificar, porque así es como me entregan el producto, que básicamente es el tronco, del cual yo voy a obtener la viga o generar la viga. Entonces, de esta proporcionalidad podemos determinar que R pues, va a ser igual a X por Y cuadrada. Esta sería mi primera ecuación. Entonces comienzo aquí con el tercer paso de nuestro protocolo, que es ya generar una expresión o una función que depende pues de directamente los parámetros, ¿verdad? Están interrelacionados. Aquí también es importante comentar algo. Y comúnmente, bueno, a este nivel que es cálculo diferencial, nosotros pues siempre hay que expresar una función de una variable real dependiente de otra variable real. O sea, es una relación en términos de variables 1 a 1. O sea, todavía no estamos a nivel como para estar manejando que una variable dependa de dos variables, que como podemos observar, este es el caso, ¿sí? Vemos que la resistencia directamente pues depende de X, que es la anchura, y de Y, que es la profundidad. Para esto entonces vamos a tener que introducir otra expresión que nos ayude a expresar una R de X o una R de Y, como pues cada quien guste hacerlo, ¿verdad? En este caso, como siempre, manejamos a X como nuestra variable independiente y siempre se está más familiarizado con este tipo de notación, pues vamos a trabajar con X. Entonces, ¿qué otra expresión podemos obtener? Podemos observar que en esta parte de la sección transversal de nuestra viga se forma un triángulo rectángulo, X, y D. A través de Pitágoras podemos expresarlo de la siguiente manera. Esto, bueno, ¿por qué nos serviría? Porque si despejamos a y cuadrada de dicha expresión y la sustituimos ahora sí en esta primera expresión, vamos a tener a r igual a x por y cuadrada, donde y cuadrada va a ser d cuadrada menos x cuadrada. Y ahora sí vamos a tener una función que solamente depende de uno de los parámetros que están involucrados para generar la máxima resistencia de nuestra viga. Entonces veríamos que solamente la resistencia a la viga está en función de uno de los parámetros, o sea, de X, ¿verdad? Porque bueno, también es lógico, si yo muevo el valor de X, en automático se está moviendo el valor de Y, o sea, si yo muevo la anchura, se mueve la profundidad por ende, ¿verdad? Teniendo claro que el diámetro o esa diagonal pues siempre es constante. Muy bien, entonces ya completamos el tercer paso. El cuarto y último paso pues, precisamente pues, es ya dar solución a través de máximos y mínimos, que vendría así, bueno, con el cual terminaríamos la tarea de optimización. Para esto entonces dijimos que nuestra función de resistencia va a ser la siguiente. Para esto entonces vamos a generar la primera derivada de esta función. Como pueden observar, vamos a derivar con respecto a x, que sería la siguiente expresión, y va a tener la forma u por v, entonces su resultante es la derivada del primer término, que sería 1, por el segundo término, más el primer término por la derivada del segundo término. Reescribiendo nos quedaría d cuadrada menos x cuadrada menos 2x cuadrada. O sea que, voy a ponerlo aquí, bueno, va a ser d cuadrada menos 3x cuadrada. No lo voy a dejar expresado de esta manera. En lo personal siempre lo trabajo con factores lineales. Entonces vamos a poner la R', o sea, la resistencia prima de nuestra viga va a ser igual a T menos raíz de 3 por X, todo eso por D más raíz de 3 por X. Como pueden observar, entonces expresé
este binomio de términos cuadrados como el producto de dos binomios conjugados. Y que, bueno, básicamente es lo mismo. Siguiente paso, pues vamos a, en este caso, igualar a 0. Pues no hay que olvidar que si igualamos a 0 la primera derivada, recordando en esta parte del curso, pues vamos a encontrar los valores críticos donde existen máximos y mínimos, ¿verdad? Entonces, cada factor, por eso me gusta trabajar con factores lineales, entonces cada factor, si vale 0, pues no importa cuánto valga el otro, pues siempre es igual a 0, ¿verdad? O sea, si este primer factor es 0, multiplicado por esto de lo que dé, 0 por algo es 0, o viceversa. Si el segundo factor es 0, multiplicado por lo que dé el primer factor, algo por 0, pues es 0. Entonces, trabajándolo de esta manera, pues nos quedaría t menos raíz de 3 por x igual a 0. De aquí, pues despejamos a x. Nos quedaría que x es igual a d sobre la raíz de 3. Con el segundo factor lineal, que es d, más la raíz de 3x igual a 0, despejando x, nos va a quedar menos d sobre la raíz de 3. ¿Qué ocurre con, bueno, aquí estos serían los valores críticos donde hay un máximo o un mínimo? Y como pueden observar, pues realmente, y por contexto, ¿verdad? Pues yo no puedo tener menos dimensiones, o sea, no puedo tener menos 10 centímetros de diámetro, y también este valor no puede tomar valores negativos x, porque es en este caso el ancho, perdón, sí, la anchura. Entonces, si yo lo resolviera, no puedo tener menos 3 centímetros de ancho, entonces es inconsistente para nuestro contexto, ¿vale? O sea, pierde sentido. Entonces, nos vamos a quedar con este valor, ¿sí? Básicamente, con este pues vamos a tener la máxima resistencia, ¿vale? Ahora sí, ya que tenemos la máxima resistencia, pues vemos entonces, ya está muy directo esta parte, entonces estas deberían ser las dimensiones, ¿sí? Para tener la máxima resistencia. O sea, si mi viga tiene, bueno, el tronco que me proporcionan a mí tiene 60 centímetros de diámetro, pues lo dividiría entre raíz de 3, ¿sí? Y entonces ese debería ser el valor del ancho de la viga para tener la máxima altura. Y por ende, podemos encontrar quién es la profundidad de la viga. Pues ya nosotros tenemos a través de esta expresión, ¿sí? O sea, y en función de x. Lo voy a poner aquí, y cuadrada es igual a d cuadrada menos x cuadrada. Entonces sustituimos este valor, sería d cuadrada menos d sobre raíz de 3 al cuadrado. Resolviendo nos quedaría d cuadrada menos d cuadrada sobre 3, entonces tendríamos 3 tercios menos 1 tercio de d cuadrada, pues nos quedaría 2 tercios de d cuadrada. Eso sería prácticamente y cuadrada. Ahora sí, sacamos raíz a ambos lados y nos quedaría que y va a ser igual a raíz de 2 tercios de el diámetro. Y entonces ya podemos, o con esto podemos observar quiénes van a ser o deben ser las dimensiones, ¿sí?, de la viga para obtener la máxima resistencia. Que también, como les comentaba, podemos encontrar quién va a ser la máxima o directamente obtener la máxima resistencia. Entonces, la resistencia ya la tenemos aquí expresada, la podemos sustituir, o sea, la resistencia máxima va a ser la resistencia evaluada en D sobre raíz de 3, igual entonces a X, que es D sobre raíz de 3, que multiplica a D cuadrada menos D sobre raíz de 3, esto al cuadrado. Que bueno, básicamente todo esto, ¿quién es? Pues es y cuadrada, ¿verdad? Y ya tenemos a y cuadrada en términos del diámetro, entonces va a ser el diámetro sobre raíz de 3 por 2 tercios por el diámetro al cuadrado. Al final, pues nos va a quedar 2 veces el diámetro al cubo sobre 3 veces la raíz de 3.
Lo voy a poner aquí, la resistencia máxima, así ya muy directo. Ahora, como podemos observar, y en esta parte, ¿sí?, con la resistencia máxima de la viga en función del diámetro solamente, pues podemos observar que mientras mayor diámetro tiene el tronco, pues va a generar vigas de mayor resistencia, ¿sí? Pero una vez más, si a mí me entregan un tronco ya con ciertas dimensiones, o sea, con un diámetro ya establecido, pues y conociendo ese diámetro yo puedo generar los valores a través de estas dos ecuaciones, cuánto sería el lado por el lado de la viga para que tenga la mayor resistencia, ¿sí? Que en este caso pues estaría dado a través de esas dos expresiones. Y pues bueno, con eso finalizaríamos el ejercicio y este pequeño análisis. En términos generales, es importante aquí también comentar, a veces esperaría, ¿verdad?, que dijeran, bueno, es que me gusta ver números, ¿sí? Esa parte, esa numerología, ¿sí?, que sí es importante, no se dice que no, pero es más importante la parte simbólica y el análisis que se hace a través de, pues, de nuestras expresiones que se obtuvieron a través de nuestro proceso, ¿sí? Nos da más información, precisamente que nos da más esta intuición de cuando hacemos precisamente el análisis, como aquí se comentó, podemos observar que en términos generales la resistencia pues no depende de X y de Y, sino del diámetro en sí, pero ya pero ya yéndonos a un nivel más bajo, que nos ponen en ese nivel porque ya nos dan una condición, que en este caso ya nos dan un tronco con un diámetro establecido, pues entonces a partir de ahí, ¿quiénes serían en todos los valores de X y de Y con ese diámetro para que tenga la mayor resistencia la viga que yo genere a partir de dicho tronco? Pues ahora sí, me despido, ya para no alargar más el video. Les deseo un gran aprendizaje. Y también les pediría que si les agradó mi contenido o les está agradando los cursos, que se suscriban, que compartan y que dejen algún comentario o alguna duda o también alguna inquietud de algún tema, específicamente aquí, ¿verdad?, de optimización que les gusta que trabaje para tenerlo como tarea el día de mañana y pues agregarlo, ¿verdad?, a este curso. Sin nada más me despido y espero verlos en próximos videos. Hasta luego.